Muy bien. Vamos a invitar a continuación al profesor doctor Cristian Vaquero Lascano, de la provincia de Córdoba. Es catedrático universitario, investigador científico en el campo de las relaciones públicas, la comunicación y el protocolo, postdoctorado en psicología social, doctor en psicología social, magíster en comunicación estratégica, mediador organizacional. Posgrado en Gestión de Recursos Humanos, licenciado en Periodismo y Comunicación, licenciado en Relaciones Públicas, licenciado en Publicidad, técnico superior en Relaciones Públicas y Ceremonial, comunicador visual, programa de formación ejecutivo, senior en Gestión y Dirección, especialista en vexilología y heráldica, director de la Red Argentina de Relaciones Públicas y Protocolo, creador gráfico y artístico de la bandera de la provincia de Córdoba, ponente internacional en congresos y seminarios disciplinares, e impulsor de la creación de numerosas banderas y escudos municipales en diferentes provincias argentinas. Con nosotros el profesor doctor Cristian Vaquero Lascano. El tema: símbolos patrios en la construcción de identidad nacional. Adelante, doctor. Gracias. Bueno, buenos días, muchas gracias por asistir. La verdad, un privilegio compartir con ustedes esta apertura, ¿no?, de la segunda jornada de este congreso, que creo que va a trascender y va a marcar un antes y un después, al menos para quienes ejercemos, para quienes trabajamos sobre nuestra profesión del ceremonial y protocolo. Si bien el tema puede llegar a ser bastante denso el abordar esta cuestión de los símbolos patrios, vamos a intentar darle otra mirada, otra óptica, no ya desde el tratamiento protocolar, que puede ser cuestión para trabajo en un panel, sino desde la conformación de cómo se fueron dando, y vamos a ver los distintos mitos que nos llevaron a sostener una línea de creación de los símbolos patrios, y cómo contrastan con lo que a lo mejor la mayoría de nosotros hemos aprendido en la academia, en la escuela, ¿no? Nos han informado. Hablar de símbolos patrios es hablar de identidad. Y para eso debemos definir la identidad. Es más fácil definir la identidad de manera excluyente por lo que no es que por lo que es. Así hablamos que etimológicamente la identidad deriva del latín idem, que quiere decir lo mismo, lo vinculado, aquello que me otorga el ser, la esencia de quien en definitiva soy, en diferencia y en contraste con los demás. Y no es otra que el resultado estable y provisorio. ¿Por qué provisorio? Porque la identidad se puede ir modificando a través del tiempo. Una identidad no permanece, no se establece de manera perenne por la eternidad, sino que los distintos factores que interactúan en esta interrelación mediada entre el hombre y su grupo social van a ir determinando y van a ir modificando esa identidad. En un sentido subjetivo, y acá quiero hacer una distinción que creo que vale la pena porque también se presta confusión y que crea ambigüedad. No es lo mismo identidad que imagen. Cuando hablamos de identidad, hablamos de la esencia, hablamos de la ontología del ser. Cuando hablamos de imagen, vamos a ver que hablamos de percepción. Es decir, existe una identidad que se conforma a partir de atributos que definen ese algo, ese alguien, y existe la imagen que se genera en la mente de cada persona, a través de un proceso que ni siquiera la psicología puede descifrar, ni menos explicar, conocido como el insight. Es decir, tomado de la Gestalt, ese insight que genera en cada individuo una imagen respecto a una entidad, pero a partir de las experiencias propias, del aprendizaje vivido, de las asociaciones que cada persona, que cada marco cultural le ha otorgado, le ha entregado. Por tanto, ¿cuántos tipos de identidad conocemos? Principalmente la identidad personal, que es la que referíamos, aquella que conforma el individuo y que le permite comunicar los atributos de sí mismo, y la identidad colectiva. Cuando hablamos de identidad personal y decimos que uno no transmite imagen, sino que comunica respecto a los atributos que ese ente tiene, porque si yo pudiera comunicar mi identidad, me estaría despojando de mi ser, algo que es imposible. No puedo transmitir lo que soy y quedarme sin esencia. Transmito los atributos que me caracterizan.
y la identidad colectiva que se conforma a partir de la interacción de este individuo con el grupo social al cual le toca pertenecer, al cual quizás accidentalmente le ha tocado nacer en el caso de un país, de una nacionalidad, de una región, de una comunidad. En esa identidad local vemos cómo se va conformando esas características que distinguen a ese grupo, que caracterizan a esa región o ese territorio. Y en la identidad nacional, y quiero abordar un autor que fue clave en esto, que se llamó Benedict Anderson. Allá por 1993 escribe una obra titulada Comunidad Imaginada. ¿Para definir a qué? Para definir a la nación. Benedict Anderson define comunidad imaginada a la nación, a la nacionalidad y al nacionalismo como artefactos culturales que se dan en un periodo determinado, en una época y en un contexto que les toca vivir. Cuando hablamos de que esa comunidad es imaginada para Anderson, lo referimos no en términos de imaginación en contraposición de forma antagónica a lo real, a lo que existe de manera real, sino que es imaginada porque vive en la mente de cada persona. La nación vive en la mente de cada individuo que conforma ese territorio, que comparte una tradición, una cultura y que camina seguramente de la mano hacia un futuro en común. Cuando hablamos y cuando vemos así el tema de nacionalidad, debemos entender que nadie elige nacer donde nació. Dijimos que es accidental. Cuando hablamos de la nacionalidad argentina, por decir un ejemplo, y que nos definimos a partir de lo excluyente, es decir, es más fácil definirnos por lo que no somos brasileños, no somos chilenos, no somos uruguayos, que tratar de entender y explicar qué somos o por qué somos argentinos. Y en ese punto es Anderson cuando dice que recién en esa comunión afectiva de ese grupo social, cuando se determina un ordenamiento político, es cuando la nación comienza a existir. Es decir, no se da de manera automática, no se da con un proceso, un acontecimiento histórico en un momento, sino que lo vemos que se da a través de distintos procesos que van generando y que la historia se encarga de ir narrando, de ir construyendo en función de quién cuente la historia también. Entonces entramos de lleno a lo que es un símbolo. Para ser claros, el latín, en su origen de símbolo, habla de la representación de una idea, de algo abstracto, al cual el ser humano le atribuye una significación. Pero todo símbolo es un signo, y no todo signo es un símbolo. Es decir, la semiótica que vemos que estudia los signos, sobre todo los signos lingüísticos, nos va a explicar en cuanto a la conformación de símbolos, como por ejemplo, yo tengo aquí un signo que es una restricción, una prohibición, y un cigarrillo que representa el fumar, y cómo combinados, coordinados, van a constituir ese símbolo de prohibido fumar, de esa restricción de fumar. Esto aplicado a corrientes, por ejemplo, de pensamiento o ideologías religiosas, nos lleva a determinar que, en este caso, vemos la cruz de David, principal ícono del judaísmo, la estrella de David, la cruz de los cristianos, y la media luna con la estrella representante de los musulmanes. Ahora bien, esa cruz que representa la muerte de Jesucristo, para una sociedad primitiva, para un grupo, por ejemplo, de centroafricano que no haya tenido posibilidad de acceder a qué significa, seguramente va a representar cualquier cosa menos lo que el mundo occidental le atribuye, que es la muerte de Jesucristo y todo lo que se encarna y se reinicia a partir de eso, ¿no? Y a partir de esto vemos la clasificación de los símbolos. Encontramos que hay símbolos comerciales, como por ejemplo la pipa de Nike, y también los religiosos que referíamos, la estrella de David, el elefante de los republicanos de Estados Unidos y una bandera. Ahora bien, una distinción que también es clara que tengan en cuenta es respecto a los símbolos nacionales y los símbolos patrios. Todos los símbolos patrios son símbolos nacionales. Ahora bien, todos los símbolos nacionales no son símbolos patrios, y aquí vemos un ejemplo de que aquellos símbolos nacionales son los que tienen referencia con algún aspecto cultural de la tradición, geográfico, de la región donde el individuo desarrolla su cotidianidad, su vida. Pero los símbolos patrios aluden a acontecimientos de carácter histórico que forjaron hechos que quedaron por siempre en la historia de esa comunidad y se diferencia de aquellos símbolos nacionales que son mucho más amplios. ¿Por qué? Porque los símbolos nacionales nos distinguen solo dentro de ese territorio. Los símbolos patrios nos permiten diferenciarnos fuera del territorio. De los 195 o 197 países reconocidos por ONU,
diría que un solo país, Francia, tiene un solo símbolo patrio, es la bandera. El resto de los países tenemos 3 símbolos patrios, con algunas excepciones: Uruguay, Ruanda, Argentina, como la mayoría de los países, cuenta con 3 símbolos patrios: bandera, escudo e himno. Uruguay tiene un 4º símbolo patrio, que es la bandera de Ortogués. Ruanda tiene 4 símbolos patrios: bandera, escudo, himno y lema, que no es lo común en el concierto de las naciones del mundo. Dijimos bien, el sistema simbólico argentino obtiene su representación jurídica recién en el año 1944, a partir del decreto ley en la época del gobierno de Farrell, 10.302, en el cual se establece que son símbolos patrios de majestad nuestra historia, la bandera, el escudo y el himno. Y agregan el artículo 4, que también se presta confusión respecto a la banda presidencial, que en realidad la banda presidencial constituye un atributo del presidente, no pertenece al ámbito de lo sagrado de la nación. Esta banda, que se la vamos a ver, que tiene un origen borbónico y también masónico, porque lo utilizaron los referentes de esa corriente de pensamiento para diferenciarse respecto a los no académicos. La nación como tal es una concepción o un producto del Estado moderno, no existió desde siempre, apenas tiene 200 años, poquito más de 200 años. Y en nuestro país, la impronta y la determinación de nuestros símbolos patrios, vamos a ver, y esto es bueno también compartir lo que nos sale en los libros, tiene un fuerte reflejo de la simbología europea. Aquí vemos la bandera nacional, bueno, todo el mundo sabe, creada por Manuel Belgrano en 1927, el 27 de febrero de 1812, a la cual Belgrano le hizo 2 juramentos, el primero en Rosario, el año siguiente en el río Juramento, río Pasaje, hoy río Juramento, y que fue descalificada por el triunvirato, es decir, la mandan a ocultar. La bandera española o la bandera con la cruz borbona, que es esa cruz apeada color roja y blanca, flameó sobre todo en el fuerte de Buenos Aires hasta el año 1815. Nuestra bandera nacional recién va a ser aprobada, adoptada oficialmente el 20 de julio de 1816 por el Congreso de Tucumán. No fue la primera bandera creada por Belgrano. La primera bandera creada por Belgrano, acá tenemos el colega correntino, es la de Curuzú Cuatiá. Cuando Belgrano, a cargo de la campaña de expedición al Paraguay, realiza o divide las tropas que adherían con 3 distintivos colores, rojo, amarillo y azul, y al llegar a Curuzú Cuatiá, funda Curuzú Cuatiá y enarbola su primera bandera. Por lo cual la primera bandera creada por Manuel Belgrano es la bandera de Curuzú Cuatiá. La segunda, la bandera nacional, y la tercera, la que entrega Belgrano al pueblo jujeño en reconocimiento al mérito por la gesta que habían realizado, la cual dispone el escudo sobre un paño blanco, el escudo adoptado por la Convención Constituyente de la Asamblea del año 13, que es el actual escudo oficial de Argentina. Una bandera que genera algunas controversias. Por ejemplo, es la bandera oficial de la provincia de Jujuy, es la bandera oficial del municipio de La Quiaca, y es un 4º símbolo histórico patrio, sancionado recientemente hace unos pocos años, y hemos estado con Francisco en la provincia de Jujuy y hemos visto cómo le es difícil determinar la precedencia de 3 banderas que son similares. Quizás en la ceremonia por la corbata podemos distinguirla, pero cuando se apresta a izarla, es decir, ¿cuál es la bandera que primero estamos izando? Es decir, luego de la bandera nacional, si es la bandera de Libertad Civil, si es la bandera de la provincia de Jujuy, si es la bandera del municipio de La Quiaca, en caso que el acto se realice en la ciudad de La Quiaca. Aquí vemos el escudo nacional, que vamos a mencionar brevemente también una curiosidad respecto al mismo, que fue adoptado por la Asamblea Constituyente del año 13, que en realidad esta Asamblea Constituyente tenía como finalidad dictar una constitución, organizar definitivamente y políticamente el territorio que nacía y establecer los símbolos patrios, de los cuales, además de abolir la libertad de vientre, establecer libertad de vientre, abolir la esclavitud, abolir los títulos nobiliarios, se centralizó prácticamente en el establecimiento de 2 símbolos, o adopción oficial de 2 símbolos, que eran el escudo y el himno nacional. La bandera, como recién dijimos, recién en 1816 se adopta de manera oficial. Y aquí el himno nacional argentino, que también presenta ciertas curiosidades, que la misma Asamblea lo adopta el 11 de mayo de 1813, por lo cual vemos que años más tarde se establece, se instituye como día oficial del himno nacional argentino esa fecha, compuesta por un escritor argentino, un autor argentino, pero en su música
vaya paradoja, la compone un español. Es decir, es difícil pensar cómo un español va a dotar de música a un himno que reclama o reivindica su soberanía, su independencia, su autonomía frente a un imperio del cual acaba de emanciparse. Aquí vemos el tema de la bandera de libertad civil, que lo comentamos. Recién en el año 2017 es adoptada como cuarto símbolo patrio histórico. Hay provincias, como la provincia de Córdoba, que no ha adherido todavía a esta ley, por lo cual esta bandera no está presente de manera oficial en mi provincia de Córdoba. La escarapela nacional, otro símbolo nacional que también presenta, sobre todo en el mundo docente, en el ámbito escolar, sobre si es o no un símbolo patrio. No es un símbolo patrio, es un distintivo de júbilo. Y aquí entramos de lleno en las curiosidades respecto a la simbología argentina. Bueno, aquí vemos un escudo jacobino utilizado como salvoconducto, como un pase libre que tenían estas asociaciones emancipadoras y que generaron la Revolución Francesa en 1789, la similitud que presenta con el escudo nacional. El escudo nacional que adjudica su autoría a Juan de Dios Rivera. ¿Quién era Juan de Dios Rivera? Un orfebre cusqueño que vivía en la ciudad de Buenos Aires, papá del médico de Rosas, que él se atribuye la creación de este escudo. Cuando tuve el privilegio de crear la bandera de Córdoba y tuve que entrar de lleno a recorrer lugares, a investigar, a generar distintas pesquisas, me encontraba con esta sorpresa, ¿no? Hasta qué punto nuestro escudo nacional es nuestro, si tiene una similitud casi exacta con lo que es este escudo jacobino, en su morfología, en su representación, en su conformación. Es decir, hay una coincidencia al menos notable. La escarapela nacional, que deriva de la cucarda francesa, en el periodo previo y luego post de la Revolución Francesa se le exigía a todo francés que luchaba en contra del absolutismo que portase esta escarapela, similar a la nuestra, con variación de colores. Que sí, la autoría en Argentina la tenemos. Manuel Belgrano crea la escarapela argentina. De hecho, él, cuando escribe el triunvirato, informa que mandó a crear la bandera nacional argentina conforme a los colores establecidos y determinados para la escarapela nacional, y que también presenta una contrariedad, sobre todo cuando nos ha tocado estar fuera de Argentina, que nos consultan, nos preguntan cómo en las fechas patrias argentinas, sobre todo establecidas a partir de la muerte de nuestros próceres, va a ser el caso del día 20 de junio, instituido como el Día de la Bandera Nacional en el año 1938 en la presidencia de Ortiz, cómo utilizamos este júbilo, cómo representamos este júbilo, cuando en realidad se está conmemorando la muerte del prócer. No lo entienden, es difícil de explicar. La banda presidencial, aquí lo vemos a Fernando VII, cómo portaba esta banda de origen borbónico, que recién tiene su reconocimiento legal en Argentina en 1944, a partir del decreto ley 10.302, su artículo 4, y como aquí en la presidencia de Urquiza, por ejemplo, porta una banda exactamente similar. Recuerda y refleja los colores borbónicos. Los borbones que nacen en Francia y luego se expanden y gobiernan España, portaban en sus primeras magistraturas estas bandas celestes y blancas, que no sería raro, habría que hacer también un trabajo profundo en la investigación, de que nuestra bandera nacional argentina se haya inspirado en estos colores. Vemos el gorro frigio, presente por ejemplo en la alegoría de la República Francesa, el Le Marien, en la alegoría de la República Española y también en la alegoría de la República Argentina, con una gráfica celebratoria de la conmemoración del primer centenario de la Revolución de Mayo, como a partir del año 1900 hasta 1910, la gráfica que se utilizaba de manera pública oficial estaba representada por esta mujer que refleja lo que sería la madre patria o la República Argentina en sí, y lo determinamos como el primer error gráfico o de diseño gráfico de la historia. ¿En qué sentido? Que en realidad el gorro frigio, y tal cual se refleja en algunos escudos, por ejemplo, incluso en escudos nacionales, además del escudo argentino, en el escudo de Paraguay, en el escudo de Honduras, en el escudo de Cuba, habla de un gorro establecido sobre una pica, la pica como sinónimo de relevación, de fuerza, y el gorro frigio que refleja la libertad, o se intentó reproducir como ese pensamiento de libertad que nacía.
¿Cuál es el error? Que en realidad Frigia era una zona intermedia de Turquía, de la actual Turquía. Y este gorro, el cual el diseño y la comunicación visual han pretendido implicar que significa o representa la libertad, el grito de libertad, era utilizado por la aristocracia de esta región de Frigia. Es decir, qué contradictorio que querramos o pretendamos reivindicar la libertad a partir de un gorro utilizado por la aristocracia y el cual el mensaje o el discurso que se elabora a partir de su utilización o su reproducción implica lo contrario. El gorro pilio, que en realidad es el gorro que debería representar la libertad, utilizado por el esclavo romano cuando era liberto, era de forma cónica, nada que ver con la reproducción que vemos y que se sigue utilizando mal o que se le sigue representando mal al anunciar que es un gorro frigio, es un gorro pilio. El esclavo romano cuando era liberto levantaba la pica y colocaba su gorro de esclavo sobre esa pica en sinónimo de que había adquirido la libertad completa. Otro caso también emblemático, el sol presente en la bandera nacional. Vemos el sol jesuita diseñado en el año 1534 o adoptado oficialmente por Ignacio de Loyola en 1534 y como 1525, varios años antes, conocido como el sol de Puerto Carrero o el sol de Villalón o el sol de Almería, ya estaba presente en la fachada de la Catedral de Almería al sur de España con 32 rayos, 16 rectos establecidos de manera alternada, con los flamígeros, con un rostro en su centro, y que aquí en nuestra bandera nacional se incorpora en el año 1818 como bandera mayor o bandera de guerra, en contraposición de la bandera menor que no tenía un sol, y el cual a partir de 1985 queda instituido como la única bandera oficial de la República Argentina con sol. En realidad no era un sol creado por este Freire, que se adjudica también la autoría Juan de Dios Rivera, no era un sol inca, lo vemos presentes ahí en 1690 en la colonia de Darién, la actual Panamá, una colonia escocesa, la única presencia escocesa en el territorio americano, y cómo este sol, que va a adoptar también la Asamblea Constituyente del año 13 como sello oficial conjuntamente con el escudo, y que va a incorporar Pueyrredón en 1818, es exactamente idéntico al sol utilizado en Almería 300 años antes de que Pueyrredón dispusiera su utilización y que la Asamblea del año 13 le diera la oficialidad. Este sol que se adjudica Juan de Dios Rivera, y no puedo regresar, ya lo vamos a ver. Este sol que se adjudica Juan de Dios Rivera, en realidad es bastante complejo en su interpretación. Antes de la llegada de Pizarro al Perú, y tuve la oportunidad de recorrer el Perú, no vamos a ver ningún sol inca representado con un rostro humano. Los incas representaban y idealizaban al astro del sol, a su dios, con un rostro felino y de forma cuadrada, nunca circular. Por lo cual hay distintos elementos que nos llevan a pensar que todo este proceso de creación de los símbolos patrios estuvo fuertemente influenciado por revolucionarios europeos, que la conformación y el reconocimiento de los mismos a través del tiempo se da en distintas narrativas que nos cuenta o nos comenta de que han sido adoptados de manera autónoma, de manera local. Se habló incluso de que esta parte del mundo pretendía adoptar una monarquía incaica, todo lo contrario, Belgrano viaja a Inglaterra porque pretendía para esta región contar con una monarquía de tipo inglesa. Rivadavia, a la par, viaja a Francia, pretendía adoptar una monarquía de tipo francesa. Estaban quienes a favor de Fernando VII, por eso, como decía Francisco, la Revolución de Mayo, que en realidad no fue tanto una revolución, sino que refleja y constituye, al igual que en Europa, al igual que en España, las juntas que allí se constituyeron, buscaba adherir y apoyar a Felipe VII en contra de la usurpación del territorio español por parte de Napoleón Bonaparte. Es decir, fue un acto de reivindicación, un acto de lealtad, más que un acto de explotar en contra o anunciar en contra de el colonialismo español nuestra propia liberación. Y quiero hablarles rápidamente cómo se fue construyendo el símbolo, lo que me tocó como persona. Tuve el privilegio de haber
ganado el concurso de creación de la bandera de Córdoba. Tuve que irme a los antecedentes históricos, entre 1815 y 1820, sobre todo en las provincias lideradas por caudillos federales. En Córdoba flameó esta bandera, emparentada con la bandera de Andresito de Misiones, con sus mismos colores, que en realidad reflejaba los colores artiguistas, blanco, celeste y rojo. Otra posible bandera de la provincia de Córdoba, no adoptada de manera oficial. Hablábamos de que en 1816 recién nuestro territorio cuenta con una bandera nacional argentina, por lo cual las provincias, que son quienes en realidad constituyeron y quienes forjaron de manera definitiva nuestra República Argentina, la cual tiene o adopta un primer nombre en 1826 con la presidencia de Rivadavia, pero que fue una presidencia de tipo unitaria, la cual las provincias del interior resistían y de ningún punto de vista convalidaron ni compartían. Y recién en el año 1853 se utiliza por primera vez la palabra República Argentina, Confederación Argentina, Provincias Unidas del Sur, que con una enmienda de 1860 de la presidencia de Derqui se adopta por una cuestión de facilidad en el trato administrativo emplear o utilizar la denominación República Argentina. Miren cuánto tiempo transcurrió desde el periodo de 1810 a 1820, el que sobrevendría de las anarquías provinciales y las distintas guerras civiles dadas por el gobierno federal de Rosas con los caudillos del interior, para que podamos consagrar y establecer de manera definitiva nuestros símbolos patrios, por lo cual las provincias legítimamente pretendían contar con bandera. Aquí vemos cómo esta bandera de la Liga Federal, actual bandera de la provincia de Entre Ríos, contaba con los mismos colores, un poco quizás un azul más fuerte, de la bandera nacional, con una franja roja. ¿Saben qué significaba esa franja roja? La sangre del ave herida que Artigas, el caudillo oriental, quería transmitir, que estaba en contra de cómo se estaba manchando nuestro emblema nacional, lo que pretendía constituirse como un emblema nacional, con la sangre derramada por las luchas incesantes en el interior. Por lo cual a esta bandera le coloca esa banda roja de izquierda a derecha, como la sangre que derrama esa ave de la libertad que está cubriendo nuestro suelo. Una propuesta de bandera de Córdoba en 1986, tampoco oficializada, y la bandera de Córdoba adoptada de manera oficial fue la penúltima provincia argentina, sería Catamarca la última en adoptar una bandera oficial, donde, respetando los colores que Córdoba pretendió tener en 1815, 1816, sustentando la adhesión de Córdoba al movimiento artiguista, al movimiento federal, tal cual lo hizo la provincia de Santiago del Estero, con el reconocimiento de su emblema allá por el año 1985 y oficializada en abril de 1986, con su caudillo Borja, en Córdoba con el caudillo Juan Bautista Bustos, y en las distintas provincias del litoral, en Entre Ríos con Pancho Ramírez, en Santa Fe con Estanislao López, compartieron y coincidieron en el uso de estos colores, por lo cual creí oportuno que una bandera para Córdoba, en reivindicación de su historia, de su lucha y de su contribución también a la emancipación nacional, debía tener presentes estos colores. Pero el signo característico, más allá de los colores que eran obvios, que debía sí o sí tener presente la bandera de Córdoba, está en el sol. Un sol que ustedes ven está en blanco, no tiene rostro, que está presente en nuestra bandera nacional. ¿Por qué? Repasando rápidamente la evolución del sol desde los egipcios, un sol de Caledonia el siglo IV, tomado para la leyenda del rey Arturo. Miren desde cuándo viene el sol figurado. Un sol azteca que nada tiene que ver con el sol de Bernardino de Siena, ya circular y con los rayos alternos, justo 32 rayos, 16 rectos, 16 flamígeros. El sol jesuita, adoptado por la orden de San Ignacio de Loyola, el sol de Almería, el sol inca, que ahí va en una representación figurada, pero en realidad no porque tengamos en el imperio inca algún antecedente de ese sol, sino porque fue escrito por un cronista, un sacerdote católico que envía a los reyes de España lo que para él era el rito o era este culto que se hacía al dios de los incas, y él lo representa desde su perspectiva, desde su visión. Él había vivido en Valladolid, él había estado en Almería, él había presenciado ese sol figurado, y vemos como un sol inca ya nada tiene que ver, que tiene un rostro felino, que no tiene rayos, con lo que se pretende transmitir. La historia oficial estableció que es el sol presente en nuestra bandera nacional, que también comparte la República Oriental del Uruguay en su emblema, que también lo vemos presente en la bandera de Winston, la primera bandera y segunda bandera del Perú, en color rojo. ¿Y por qué en Córdoba queda en blanco? ¿Y por qué no tiene rostro?
por la sencilla razón de que los incas no habitaron la provincia de Córdoba. La provincia de Córdoba fue habitada primitivamente por comechingones, sanavirones, ranqueles, pampas y diaguitas, por lo cual me pareció como un llamado a la reflexión. En primer lugar, no colocar un ícono de una cultura extraña a la cultura que habitó primitivamente la provincia de Córdoba. Y en segundo lugar, en memoria de estos pueblos nativos, trayendo al presente su ausencia, la no presencia en la actualidad de estos primitivos habitantes al cual ellos también le debemos la conformación de la actual provincia de Córdoba. Termino con una frase: nos influenciamos los unos a los otros, pero también somos únicos. Cuanto más conocemos a los demás, más percibimos aquello que nos diferencia, en definitiva, aquello que nos identifica. Por tanto, la identidad es una construcción, la nacionalidad es una construcción, la construimos y está presente todos los días entre todos los habitantes que conformamos esta República Argentina. Muchas gracias. ¿Se quieren hacer una pregunta? Muchísimas gracias.